Conectamos ya mismo con el internacionalista Farid Kajat para dimensionar la muerte de Sinwar. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches y evidentemente la primera gran respuesta que necesitamos tuya es dimensionarnos este golpe, entendiendo que en esta guerra han sido eliminados otros importantes líderes de Hamás. Buenas noches. Buenas noches. Sí, a ver, ¿qué dijo el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant? Dijo que Yahya Sinwar ha terminado huyendo para salvar su vida sin estar al mando de su organización. Si esto es cierto, quiere decir que su muerte no es tan importante como ahora Netanyahu quiere hacer creer para sus fines políticos internos. Si no estaba al mando de la organización no dependía por ende de su liderazgo. De hecho, más importante sería en términos operativos la muerte de Mohammad Deif en julio pasado. Y como sabemos, eso tampoco hizo mayor diferencia precisamente porque Israel ha dado muerte a lo largo de décadas a dirigentes tanto de Hezbollah como de Hamas. La organización en el plano militar está relativamente descentralizada y la propia inteligencia israelí ahora considera que Hamas opera como guerrilla a través de células que no tienen un mando centralizado. Entonces, políticamente tal vez tenga relevancia, pero no en cuanto a la capacidad de resistir de Hamas, que de cualquier manera había sido degradada por acciones militares anteriores, no por esta muerte. Bueno, entonces, Farid, hablemos también de esa idea de que Sinwar fue eliminado y por lo tanto ya Israel debería terminar la guerra, al menos que estaría abierta esa oportunidad. Y Netanyahu ya dio dos mensajes al respecto. Uno, de poner las armas, pero también dos, que la guerra va a continuar. ¿Y entonces? Bueno, recordemos que la razón por la que no hubo un acuerdo de cese al fuego fue la negativa de Netanyahu, no de Sinwar. Recordemos que cuando Estados Unidos emite una propuesta que dice proviene de Israel, aunque luego es desmentido, el propio Biden por el primer ministro Netanyahu, jamás la acepta. Y ahí es cuando Netanyahu añade condiciones como el control del corredor Filadelfia. Si partimos de la premisa de que no hubo acuerdo de cese al fuego por decisión de Netanyahu, la muerte de Sinwar en sí misma no tendría por qué hacer una gran diferencia. Ahora, lo que sí me parece que es cierto es que Sinwar vivía recluido, sin usar digamos, mecanismos electrónicos de comunicación, precisamente por el temor a que fueran interceptados y de esa manera Israel llegara a él, y por ende tomaba decisiones con información que en el mejor de los casos era, digamos, discutible y en el peor era absolutamente falsa. Yo creo que Sinwar tenía una visión totalmente equivocada de lo que ocurría en Medio Oriente antes del 7 de octubre. Entonces, un nuevo liderazgo podría tener una actitud más realista, eso sí creo que es posible. ¿Un nuevo liderazgo encabezado por quién? Se habla mucho del hermano de propio Yahya Sinwar. A ver, yo no sé, yo no creo que ahora haga mucha diferencia un liderazgo dentro de la propia Gaza, dado que la capacidad de tomar decisiones en nombre de toda la organización en el plano operativo va a ser muy limitado. Y en el plano político, dado que Israel puede llegar a cualquier líder de Hamas en Gaza, probablemente tenga sentido que el liderazgo vuelva al exterior de la franja, hacia alguien como Khaled Meshal, que repito, creo que tiene una posición más cercana a la realidad de lo que ocurre en la región que la que tenía Sinwar, que esperaba más apoyo de Irán y de Hezbollah, que según unas fuentes de inteligencia israelí creía que Israel no iba a invadir Gaza como consecuencia del 7 de octubre, que esperaba movilizaciones en el mundo árabe sin tener en cuenta que estas habían sido interrumpidas de manera violenta por los gobiernos porque se habían tornado antigubernamentales, no pro-palestinas. Entonces, probablemente Meshal sería una posibilidad. Farid, también hay que decir que desde Gaza hemos capturado algunos testimonios, algunas declaraciones de residentes que, como tú sabes, en este año ha sido miserable para miles de personas teniendo que huir de la guerra, con hambre, en medio de esta huida a zonas en donde se supone son seguras, y ya hemos visto lo que ha sucedido a lo largo de estos meses, esta terrible y cruda realidad, más de 40,000 muertos, 42,000 para ser algo más precisa. Preguntarte entonces, las declaraciones desde
allá es: ya eliminado Sinwar, debería empezar Israel a buscar la paz. Declaraciones similares hemos escuchado también de familiares de los rehenes 101 que siguen aún en manos de Hamás, y también desde el lado de Estados Unidos quizás se abriría la oportunidad para presionar a Netanyahu en el mismo sentido. ¿Qué ves tú pasando en ese frente? Yo diría que en todo caso estamos hablando de un cese al fuego. No va a haber paz mientras haya ocupación israelí de territorios palestinos, libaneses, sirios, pero podría retomarse una negociación de cese al fuego dependiendo de cómo Netanyahu interprete lo que acaba de ocurrir. Netanyahu no tenía ningún logro que mostrar para su estrategia en Gaza durante el primer año, digamos, de la guerra, y más aún terminó con cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad planteados por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Sí. y su estado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. De pronto tiene varios logros simultáneos que mostrar: la muerte de dirigentes de Hezbollah, el tema de los Vipers, que hirió a muchos mandos operativos, la destrucción de parte del arsenal de Hezbollah, ahora la muerte del líder máximo de Hamás. Si Netanyahu calcula que esto le da un margen de maniobra en política interna, tal vez busque un cese al fuego, porque la alternativa podría ser una que revierta estos, digamos, beneficios políticos obtenidos si, por ejemplo, como ya está ocurriendo, la incursión en el Líbano termina con más bajas de lo esperado en el ejército israelí, o si un ataque contra Irán termina causando una escalada regional. Entonces va a depender de la evaluación de Netanyahu, pero sí, creo que cabe dentro de lo posible que decida que este es el momento para buscar un cese al fuego. Un cese al fuego, exactamente. Te agradezco mucho este análisis, Farid. Muy buenas noches.